Este es el programa Argumentos, programa preparado para capacitar, enseñar a todo creyente y a toda persona que quiere estudiar la Biblia. El programa hecho por la Iglesia Internacional Remanente. Hoy día queremos tratar un tema bastante interesante. Hay mucha gente que lamentablemente lee y lee mal. Tan mal que interpretan mal. El párrafo que voy a leerles es un párrafo que muchos ocupan diciendo que tenemos nosotros los vecinos que nos miran, nuestros hermanos, porque el capítulo 12 del libro hebreo dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Cuando habla de la nube de testigos, no está hablando de tus vecinos, no está hablando de tus familiares, no está hablando de tus hermanos, no está hablando de nadie en vivo hoy. Lo que el escritor está hablando es del capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11 habla de una enorme cantidad de hombres y mujeres que creyeron en Dios, que tuvieron fe en Dios. A esa nube de testigos ya se refiere el que escribe el libro de Hebreos, que es Pablo. Después voy a dar razones por qué Pablo creemos que es el autor ya del libro de Hebreos. Primero, usted tiene que entender que este texto está hablando de lo que él está escribiendo, no de otra cosa. Si no, nos diría, ¿sabe? Usted tiene vecinos, hermanos, amigos, familiares, que son su nube de testigos. No dice tal cosa. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Está hablando de toda esta gente que estuvo viviendo en el capítulo 11. Gente que creyeron en Dios, comenzando por Abel, ¿ya? Mete a Sansón, Barak, Gedeón, Abraham, a los patriarcas. Cuando la Biblia se menciona de esta manera, usted tiene que tener cuidado cómo interpreta. El problema es que no lo interpretan los hermanos. A veces hay predicadores que lo enseñan así. Lo otro, algunos dicen que el Antiguo Testamento no es válido, que solo es válido el Nuevo. Y el Nuevo tiene un problema. El problema es que en el Nuevo, la Biblia que ellos leían era el Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús, Lucas 24:44, dice, lo que está escrito de mí es la ley, los profetas y los salmos, hablando del Antiguo Testamento. Cuando dice que toda escritura inspirada, está hablando del Antiguo Testamento, nunca del Nuevo. El Nuevo no estaba escrito todavía. La palabra de Dios que Pablo manda a Timoteo a predicar es el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo, ellos usaban comúnmente rollos de la Septuaginta. Ahora, estos rollos comenzaron a ser escritos más o menos en el año 280. Era una traducción del griego, o sea, del hebreo al griego. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento, le permite entender algunos párrafos que serían complicadísimos si no estuviera esta versión. Pablo, Jesús, los discípulos usaron esta versión. Y ellos usaron esta versión porque era la versión que había. Ahora recuerde que fue esta traducción del hebreo al griego que cambió la cantidad de libros. Originalmente la Biblia en hebreo tenía 22 libros, pero esta traducción tiene 39 porque varios libros fueron cortados, como Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes y Primera y Segunda Crónicas, como que eran 22 nada más. Así que tenemos aquí una traducción que le puso nombre a los libros y que le puso ya también divisiones a los libros, más de las que tenía. Nosotros tenemos Antiguo Testamento, 39 libros. Hay una enorme cantidad de libros más, pero son los 39 que tenemos en nuestra traducción, la Reina Valera. Ahora usted tiene que entender que cuando usted lee la Biblia existió en otro tiempo, otra cultura, otra gente. El pensamiento era muy diferente que el que tenemos hoy. Por tanto, nosotros al leer la Biblia tenemos que tratar de ir a ese tiempo, trasfondo histórico. Lo bueno hoy es que hay una enorme cantidad de ayuda bíblica. Está la geografía bíblica, las concordancias, los diccionarios. Yo tengo una situación con los diccionarios porque algunos tienen que ver con denominaciones y ponen la idea denominacional. Y eso afecta al lector porque él se deja guiar por lo que él
comentarista dice. Es por eso que en mi iglesia yo le dije, hermano, nadie compre Biblia de estudio, todo es Biblia sin textos de ayuda. Mi hermano me dijo, ¿pero por qué? Porque usted no va a pensar, lo van a hacer pensar, como ellos quieren. Y usted tiene que leer la Escritura originalmente, no con el pensamiento ya de otro que viene ya medio deformado. Me ha tocado leer algunas traducciones, como la Nácar Colunga, que dice el día, Apocalipsis 1:10, estaba yo en el día del Señor, y no dice así, dice estaba yo el día domingo, porque para la Iglesia Católica el domingo es el día del Señor, aunque no lo es. Muchas denominaciones dicen que el domingo es el día del Señor, no, el día del Señor es el sábado. ¿Debo guardarlo? No, porque Pablo dice claramente que el que guarda un día para el Señor guarda, y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. Significa que no tengo obligación de guardar el sábado, como algunas organizaciones marcan fuertemente el día de reposo, que la marca de la bestia es el día domingo. Mentira, no es así. La marca de la bestia es el 666 y tiene que ver con computación. Pronto trataremos también, hay mucho que tratar, tenemos muchos programas por delante, pero queremos ayudarle a usted a entender que usted tiene que tener cuidado cómo lee. Recuerde que cuando Pablo predicaba, los debería, dice el texto, que eran más nobles, examinaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era así. No se quede con la primera impresión de lo que alguien le dice, examine. Pablo dice claramente, si yo un ángel del cielo os predicar otro evangelio, sea anatema. Por tanto, mi obligación es examinar lo que me dicen, no tragármela. ¿Por qué? Porque los hombres se equivocan, los hombres hierran. Hay un montón de doctrinas raras dentro de la iglesia hoy que no vienen de la Biblia. Como que dicen que los dones desaparecieron. ¿Quién lo dijo? Alguien. ¿Lo dice la Biblia? No. Alguien me dijo, pero el capítulo 13, no, dice cuando venga lo perfecto, y no estamos en lo perfecto, hermano. No, que cuando se compró todo el texto era lo perfecto. ¿Y quién dice eso? ¿Usted? Sí, pues. No es así lo que yo. No puedo usar una idea mía para imponérsela a la Biblia. No puedo, no debo. Y eso es lo que ocurre comúnmente en nuestro medio. Leemos preconcebidos. O sea, ya tenemos una idea en la mente. Y esa idea en la mente es la que usamos para leer el texto. Lo hacen muchas organizaciones, sectas y cristianos muy sinceros, y explican cosas que no tienen que ver con el texto. Ejemplo, se ocupan las 5 piedras de David para hablar de los 5 ministerios, y ahí no tiene que ver. Usted puede decir, hermano, esto se parece a los 5 ministerios, pero no habla de los 5 ministerios. David, ¿por qué coge 5 piedras del arroyo? Porque habían 4 gigantes más, igual que Goliat. Y la Biblia también señala en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 2 y capítulo 3, otras razas de gigantes, o sea, había muchos, y dice que eran numerosos. Así que usted tiene que entender que cuando a usted le dicen algo, examínelo. Vaya a una concordancia, vaya a un diccionario, busque algún libro que le ayude, comentarios del Génesis, del Éxodo, y no se quede simplemente con ese. Busque otro, y otro, y otro, y compare. Y examine el texto si le están diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque, amado, hay mucha mentira. El texto claramente nos dice en Mateo 24 que vendrán muchos engañadores y falsos cristos, falsos maestros, dice Pablo. Se amontonarán falsos maestros, dice Pedro también. Así que tenemos que la falsedad es parte de lo nuestro hoy día. Este programa nació contra eso, contra lo falso. La primera cosa que quiero decirles es que yo no tengo la verdad. ¿Le asombra? Soy hombre, no puedo tener la verdad. La verdad es absoluta y yo no soy absoluto. La verdad no se equivoca y yo me puedo equivocar. La verdad está en manos de Dios. El texto dice, ¿conoceréis la verdad? No la tengo yo, no la tiene usted. Nosotros conocemos la verdad. Qué diferente, ¿no? Claro, porque yo voy aprendiendo, yo soy un discípulo de Cristo y estoy aprendiendo en su palabra todas las verdades que Él me enseña. Y esas verdades me ayudan a entender. Yo le digo verdad, desde los 14 años que estoy estudiando la Biblia, leyendo. Tengo 61 años estudiando la Biblia, leyendo comentarios, leyendo este libro, leyendo, examinando si vienen de la Escritura. Y me doy cuenta que un montón de esos libros no tienen una base sólida bíblica. ¿Por qué?
porque vienen de denominaciones que ya instauran doctrinas, instauran normas que no vienen de la palabra de Dios, que vienen de su concepto, de su idea, de su denominación, de su organización, de un sueño loco que tuvieron por ahí y que no viene de Dios. La verdad está escrita, no puedo cambiarla. Ahora, ¿qué hago cuando yo tengo una sola traducción? Buscar varias. Una de las buenas es la Biblia de Jerusalén. Está la Biblia contemporánea. Está la NBI, que aunque no me gusta porque tiene 6.400 versículos menos, es como sacar 3 libros de la Biblia, de las Escrituras de Pablo, y borra versículos a lo loco esa traducción. Lamentablemente eso es así. Y eso provoca que mucha información de la que usted tiene está equivocada. Lo mismo que hacen algunos, como añadirle. El caso claro de 1 Corintios 12, en donde la palabra dones no aparece en el original. ¿Cómo hago? La versión 1909 tiene una cualidad, que todos los textos que no están en el original los muestra en bastardilla. Entonces el lector común dice, mire, este está en bastardilla. No estaba incorporado en el original, no viene en el original. Y eso también tiene que ver con echar fuera demonios, dice el texto. Este demonio no sale sino con oración y ayuno. La palabra ayuno no aparece. Parece espiritual ayunar, y no es malo ayunar. Pero el texto no tiene la palabra ayuno. Y ese es un problema. Una mala interpretación del texto me lleva a un concepto erróneo de la verdad. Ejemplo, hay una traducción, que es la traducción del Nuevo Mundo, que es una, perdónenme la frase, es una asquerosidad, que dice claramente que Cristo descendió a las partes más bajas, es decir, a la tierra. Y yo busqué en el griego y no dice así. Dice a las partes más bajas de la tierra. No a las partes más bajas, es decir, a la tierra. La palabra es decir no aparece en el texto original. ¿Por qué eso es incorporado? Porque para ajustar las doctrinas que ellos tienen al texto. Y esa es una cuestión que el diablo ha hecho. Ejemplo, usted tiene que entender que el idioma que fue escrito en la Biblia, ¿ya?, es griego. Así que, a la vuelta de un momento musical, vamos a explicar una frase bien interesante de la Escritura. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad.
la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, un perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Estamos en el programa Argumentos. Les dije que íbamos a leer un texto que yo, sentado en una congregación, en una convención que fui, me invitaron, no era el predicador, venía otro predicador, y él dijo esto: hermanos, estamos a un día de la venida del Señor. La Biblia dice que ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y se termina el siglo 1990 y comienza el siglo 21. Cristo viene. Leamos el texto. Es Mateo 24:3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primero hay que leer el griego. La palabra siglo es la palabra aionios y se traduce era, época, espacio de tiempo. Así se debe traducir la palabra siglo en el texto original. No es como en castellano que siglo significa 100 años. No es así. La palabra siglo allí es una era. ¿Cuándo comenzó? Comenzó con la caída de Adán y termina con la segunda venida. O sea, son casi 6.000 años. Recordemos que la Tierra tiene millones de años, pero el hombre sobre la Tierra tiene 6.000. Eso también tiene que verlo. La Tierra no tiene 6.000 años. ¿Ya? El hombre sobre la Tierra tiene 6.000. Calculando por las cronologías. Ahora, la palabra aionios en la Biblia se ocupa de varias maneras. Se ocupa del siglo pasado, que está hablando de antes de la creación del hombre. Se ocupa del siglo presente, el presente siglo malo, que es en el que estamos viviendo. El Dios de este siglo, estamos hablando de Satanás, que gobierna esta era, ¿ya? Y de los siglos futuros. Por eso cuando hablamos de eternidad, porque en el griego la palabra eternidad casi no existe. Entonces se usa de los siglos, por los siglos de los siglos. Ahí está hablando de la idea de eternidad. Porque en la mentalidad griega no existía la palabra eternidad. Para ellos era un ciclo, todo era ciclo. Todo se llevaba por un ciclo. La vida es un ciclo. Pero la palabra venida es la palabra griega parousia. La palabra parousia tiene que ver con presencia y con venida. Quiero que entienda la idea para que el concepto le quede claro. El Evangelion era un mensajero del rey, de donde viene la palabra evangelio. Era un mensajero del rey, de un rey a otro. Este rey quería mandarle un mensaje a este rey diciendo que lo iba a visitar. Entonces mandaba un Evangelion que corría hasta allá y le llevaba toda la información y tenía que aprendérsela de memoria. Eso es el Evangelio, tú tienes que aprendértelo de memoria, saber todos los puntos doctrinales que el Evangelio tiene.
todos. Entonces, este llevaba noticia y este rey, para esperar al otro rey, arreglaba todo, las calles, acuñaba moneda, limpiaba todo, preparaba la habitación donde el rey se iba a sentar, todo lo que tenía que ver con preparación para la venida, incluía parousia, aún la venida misma. ¿Qué significa? Cuando hablamos de venida, estamos hablando que hay algo que tiene que prepararse para la vida. Y Jesús lo enseñó claramente: cuando veáis estas señales, erguíos, pues vuestra redención está cerca. Es muy diferente rapto a venida. En el arrebatamiento Dios viene por la iglesia. En la segunda venida Dios viene con la iglesia. Son muy diferentes. Esta última semana tiene que ver con la semana de Daniel. Daniel, ya leyendo una profecía de Jeremías de las 70 semanas para la restauración de Israel, descubrió que esa profecía tenía una doble explicación. Y tiene que ver con la restauración total de Israel. Hasta el Mesías había 69 semanas. Capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que está hablando de una última semana, que es la semana final para la restauración total de Israel. Comienza con el rapto. ¿Por qué? Porque tiene que la plenitud de los gentiles irse. Recuerde que durante este tiempo habrá cosas que cambiarán. Hay 21 juicios durante estos 7 años, 21 juicios. Pero la preparación para esa venida comenzó con Jesús. Pedro dice que eran los postreros tiempos. En los postreros tiempos, dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que está hablando de que el Pentecostés fue el comienzo de los últimos tiempos. De esto han pasado casi 2000 años. Dice: tardándose el esposo, hablando de las 10 vírgenes, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó una voz que dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Una de las cosas que nosotros estamos esperando es que venga el esposo a buscar la iglesia, a buscar las prudentes, a buscar aquellas que se prepararon para la segunda venida, para el rapto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir arriba, porque no estamos para ira, dice la Escritura. Que nosotros vamos a escapar de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, ya, capítulo 1, versículo 10. Y también en Isaías. Dice claramente que nosotros vamos a escapar de la ira venidera. Anda, pueblo mío, escóndete por un tiempo, cierra tus aposentos hasta que pase la ira. La indignación, dice el texto. Yo y usted no estamos para ella. Por eso Jesús señaló claramente. El capítulo 24 de Mateo es toda una lección acerca de las cosas que van a ocurrir en este tiempo. Y después dice, habrá principio de dolores. Cuando dice que habrá guerra nación contra nación, eso ocurrió el año de la Segunda Guerra Mundial. Ahí no pelearon los soldados. Ahí se bombardearon ciudades. Se atacaron civiles, cumpliéndose la profecía que Dios dijo, nación contra nación. Ahora es interesante, hermanos, que nunca han habido tantas sectas como hoy. Tanta gente que enseña cada cosa rara, como que Cristo no viene. Si alguien le dice que Cristo no viene, es un burlador, dice la Escritura, es un burlador, porque el Señor retarda su venida. Dice, retarda su venida. El Señor viene. El rapto existe, la segunda venida existe. Yo creo que viene, porque la Biblia lo dice. ¿Cómo puede haber alguien que niegue la venida del Señor? Esa doctrina se llama continuismo. Dice que la iglesia va a establecer el reino de Dios. No, no es así. El reino de Dios lo va a establecer Cristo. Porque recuerde que hay una imagen en Nabucodonosor que cuando la estatua está ahí, viene una piedra del cielo, cae sobre los pies, derriba la estatua y esta piedra se vuelve un monte. Ese monte habla del reino de Dios establecido sobre nosotros. Qué bueno que nos haya escuchado, agradecemos su preferencia. Deseamos que usted pueda recibir mucha información
a través de nuestro ministerio. Estamos para aquí, para eso, para enseñarle, para guiarle, para ayudarle, para bendecirle. No se aparte de nuestra sintonía, va a recibir mucha información. Si usted quiere más, nuestro correo electrónico está ahí para que usted lo copie, nos escriba y de vuelta de correo le enviaremos mucho material que le servirá. Tenemos bastante material para usted, totalmente gratuito, sin costo para usted. Deseamos ayudarle, esa es nuestra intención. Que el Señor le bendiga ricamente.